Una vez más, buenos días. Y que Dios pueda bendecir a cada uno que en esta mañana está con nosotros de forma muy especial, a los que están aquí presencialmente en la casa de Dios, en Iglesia Bautista Trinidad. Recordemos, mi amado hermano, que usted y yo somos la iglesia. ¿Amén? Amén. Usted y yo somos la iglesia que venimos y tenemos comunión en el templo. Así que nosotros damos gracias al Señor por la iglesia presente aquí en esta mañana, pero también por la iglesia que está con nosotros, conectada, ¿verdad?, remotamente, y está compartiendo este tiempo. Doy gracias al Señor por cada uno de ellos de igual manera. Y continuamos en un ánimo de oración por todo lo que el Señor permitirá a partir de esta semana que comienza. Usted dirá, pastor, ¿qué es lo tan especial que tiene esta semana que comienza? Bueno, algunos centros escolares vamos a arrancar con nuestro tren de trabajo en una modalidad, ¿verdad?, que permitirá al plantel estudiantil permanecer en sus hogares. Y entonces ha llamado a todos los docentes a presentarse en el plantel si están en buena disposición de salud para hacerlo, o bien permanecer en sus hogares, ¿verdad?, para que también pueda el pan de la enseñanza continuar siendo servido. Esto no se puede detener, mi amado hermano. Esto no se puede detener. Nosotros tenemos que ajustarnos a las normas, tenemos que ser, ¿verdad?, observadores de la autoridad y de sus instrucciones. Pero esto no se puede detener. Nosotros tenemos que ser intencionales en enseñar su palabra, en trabajar en el carácter de nuestros hijos, de la generación que nos sigue detrás. Este es un asunto que es más que un simple escenario de un aula de tiza y pizarra. Estamos hablando de la formación del carácter del corazón de nuestros hijos, con la verdad de su palabra. Y por lo menos usted sabe de qué hablo, ¿no? Por lo menos hablo desde el contexto de la escuela cristiana, de los diversos centros escolares cristianos, donde muchos de nosotros servimos al Señor también y buscamos forjar a Cristo en ellos cada vez que tenemos la oportunidad. Así que yo le pido a la iglesia que ore por esta semana que comienza, ¿verdad? No solamente por un servidor, sino también por otros tantos pastores, hermanos en Cristo, maestros, profesionales, que comenzamos ya en esta semana, ¿verdad?, con la labor, amparados en una flexibilidad que se nos ha comunicado de parte del ministerio para arrancar con ciertos repasos, ciertas revisiones del contenido. Pero damos gracias al Señor, porque algo que sí me anima es que contamos con el apoyo de la mayoría de nuestras familias, de nuestros padres, y vamos a reunirnos para glorificar al Señor por medio de esta labor. Esta es una labor maravillosa, que nos da la oportunidad no solamente de capacitar cognitivamente, sino también de capacitarles con la palabra de Dios. Día a día, cada vez que nos reunimos con estos jóvenes y con este plantel que va desde niños hasta adolescentes, forjando el carácter de Cristo en ellos y esperando que el Señor haga la obra de transformación en sus corazones. Como hacemos con la iglesia, nos reunimos cada vez con su palabra, a la espera de eso, a la espera de que el Señor haga la obra que solamente Él puede hacer. ¿Amén? Solamente Él puede hacer la obra que yo anhelo profundamente que haga en los corazones de los que están aquí que no tienen a Cristo Jesús, pero es Él que la va a hacer. Es Él que la va a hacer. Yo solamente debo preocuparme por exponer su palabra claramente, sin torceduras o sin, ¿verdad?, intereses humanos. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y vamos a hacer eso en esta mañana, ¿verdad? Porque nosotros queremos continuar
con el capítulo 12 de Mateo, con el capítulo 12. Vaya allá, por lo menos ubíquese allí en el capítulo 12, aunque yo quiero tener una lectura en Efesios capítulo 4. Usted va a ir al capítulo 12, va a poner una marca allí en donde pueda ubicar el verso 22 del capítulo 12 en su Biblia, Mateo 12, 22. Usted va a poner una marca allí y usted me va a acompañar a una lectura en Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante hasta el verso 32. Efesios capítulo 4, verso 17 hasta el verso 32. Nosotros nos hemos venido desarrollando un contexto de oposición. Esa es la palabra que define estos dos capítulos de Mateo que hemos estado estudiando, capítulo 11 y capítulo 12, la constante, intensa oposición que el Señor Jesucristo y la predicación del Evangelio comenzaron a enfrentar las autoridades civiles, la sociedad, la gente, y de manera particular ahora las autoridades religiosas o la religión, la oposición religiosa, que hemos dicho aquí, es posible que haya cambiado de apariencia. Es posible que se haya vestido de lo políticamente correcto y de la decencia y del protocolo. Pero la oposición religiosa sigue ahí presente. Sigue presente, rechazando la verdad bíblica y rechazando a quienes pregonan la verdad bíblica y pregonan la palabra de Dios. La oposición religiosa. Mateo 11 y Mateo 12 son dos capítulos cargados de ejemplos y la porción desde el verso 22 hasta el verso 32 que vamos a estudiar en esta mañana es una porción con cierto sentido de urgencia y es una de las oposiciones más que reclama una advertencia de mayor peso. La oposición que nosotros vemos en esta porción, verso 22 al 32 de Mateo 12, es una oposición directa al Espíritu de Dios. Es una oposición directa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y así es el título de nuestro mensaje en esta mañana. La oposición directa al Espíritu de Dios. Pero vamos a leer Efesios 4, verso 17 hasta el 32. Dice la palabra de Dios allí como lectura introductoria, luego vamos a orar. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice allí la palabra de Dios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y todo ese compendio de instrucciones prácticas para el cristiano conforman un carácter, un perfil del carácter. Ninguna persona que ha venido a los pies de Cristo puede alegar que no hay instrucciones
claras en la Biblia acerca de cómo el cristiano debe comportarse y debe llevar su vida delante del testimonio de los demás, porque ahí hay una clara definición del carácter del cristiano. Pero miren lo que dice el verso 29. Perdón, el verso 30. El verso 30. Dice allí, léalo conmigo. Dice allí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos de manera tan clara y tan tierna acerca de lo que tú esperas de nuestro carácter en Cristo Jesús, en esta nueva manera de vivir a la que tú nos has llamado. En cuanto a la pasada manera de vivir, por medio de tu Espíritu, tú nos ayudas diariamente a despojarnos del viejo hombre. Y en cuanto a la nueva manera de vivir en Cristo Jesús, por la ayuda de tu Espíritu Santo, tú vas construyendo el carácter de Cristo que tú describes en tu palabra. Oh Dios del cielo, gracias por llamarnos a un camino tan excelente, que no solo nos promete vida eterna, redención efectiva del pecado y sus efectos eternos, pero también nos da un camino nuevo, digno, el cual caminar en este mundo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios hace eso por medio de su Espíritu Santo. Dios trae convicción al pecador. Dios trae convicción de pecado, de justicia y de juicio por la obra de su Espíritu Santo. Imaginémonos entonces, por tanto, mis hermanos, cuál puede ser el efecto y la consecuencia negativa de aquel que blasfema del Espíritu Santo de Dios, de aquel que rechaza, de aquel que se opone contumazmente, diariamente, burlonamente, de manera endurecida a la obra que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en los corazones de aquellos que se disponen humildemente a escuchar la predicación de la palabra de Dios, a sostener en sus corazones y en sus mentes cierto grado de sensibilidad por las cosas de Dios. Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es una terrible advertencia. Es una terrible advertencia. Y la vamos a ver en este contexto de oposición en el que el Señor Jesucristo se encuentra. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, esa férrea, continua oposición en este capítulo, pero también nosotros de manera muy especial en el capítulo 2 hemos visto cómo la gracia se levanta por encima de la instrucción, del mandamiento, de la ley, y es capaz de ser presentada en este momento delante de los hombres como esa herramienta soberana de Dios por medio de la cual los corazones son transformados, por medio de la cual el Señor, partiendo de esa gracia, es capaz de decirle a aquellos religiosos, escribas, fariseos, sacerdotes que tienen su representación en este tiempo también, mi amado hermano. Es capaz el Señor Jesucristo, en toda su soberanía, su misericordia y su gracia desbordada para con los hombres, es capaz de decirle a esos hombres que solamente atienden el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, sin reparar en la gracia liberadora que Dios derrama por medio de Cristo, a esos hombres, el Señor Jesucristo, vemos que en esta porción, en este contexto, aquí en el capítulo 12 y creo que en el capítulo 9 también de Mateo, el Señor es capaz de decirles, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Misericordia quiero y no fría obediencia. Misericordia quiero y no un hermético cumplimiento de las normas y los mandamientos. ¿Para qué me traéis más vana ofrenda? Dice el Señor a través del profeta Isaías. Vuestros corazones están lejos de mí. Sus manos están acostumbradas, encallosadas, producto del proceso de traerme sacrificios. ¿Quién demanda eso de vosotros? Yo lo que quiero es un corazón que sea misericordioso, un corazón que ame a Dios y que sepa amar a su prójimo como a sí mismo. Porque misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesucristo lo ha dicho varias veces. Y en ese ánimo del Señor Jesucristo es que nosotros podemos entender la declaración que Él da acerca de la caña mayugada y del pábilo que todavía está humeante. ¿Usted se acuerda de esa profecía que nosotros leímos, esa declaración profética del libro de Isaías? Cuando nosotros veíamos al Señor Jesucristo como ese Redentor y Salvador tierno, vertical con respecto al pecado, que no dará por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Pero en cuanto a todo aquel que viene arrepentido a los pies de Cristo, dice la palabra de Dios. De hecho, yo lo voy a citar literalmente de la manera en como ese gran comentarista de la palabra de Dios, William Hendrickson, comenta esta porción de la profecía en Isaías. El verdadero significado de la caña cascada que no quebrará y de la mecha humeante que no apagará es que Él tratará con profunda y genuina compasión, con tierna preocupación al agotado. Impartirá fortaleza al débil, a todo aquel que al languidecer clama al Señor. Sanará al enfermo, buscará y salvará a los publicanos y pecadores. Consolará a los que lloran, dará ánimo al temeroso y dará seguridad al que duda. Alimentará al hambriento y concederá perdón a los que se arrepienten de sus pecados. Él es el verdadero Emmanuel. Termina la cita. Esa es la descripción del carácter del Redentor en esa declaración profética que se dio acerca de él y acerca de su manifestación a este mundo. Y lo vimos el domingo pasado. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que él saque a victoria el juicio. La obra continua de misericordia y de gracia del Señor Jesucristo permanecerá hasta el momento en que el Señor Jesucristo se manifieste otra vez a este mundo. Amén. Hasta el momento en que el Señor Jesucristo se manifieste otra vez a este mundo, las puertas de la gracia permanecerán abiertas para que todo aquel que venga a los pies de Cristo pueda encontrar perdón, salvación y vida eterna. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es gracia, mi hermano. Hacernos por medio de Cristo el bien que esperábamos, no el bien que nos merecemos. ¿Usted está entendiendo lo que yo quiero decir? Nosotros no nos merecemos la salvación, pero el Dios de los cielos, por medio de la persona de Cristo Jesús, nos ha dado gracia que sobreabunda allí donde el pecado parece indetenible, allí donde el pecado abunda, allí la gracia de Dios sobreabunda. Por eso yo quiero que leamos, ¿verdad?, la porción en Mateo. Así, ahora vamos a ir a Mateo capítulo 12, por favor. Esa oposición particular, ¿verdad?, enfila sus cañones ahora en Mateo a la persona del Espíritu Santo de Dios, de quien el Señor Jesucristo sale en defensa decidida hasta el punto, mi amado hermano, de plantear la única excepción bíblica que existe con respecto al perdón de pecados. El pecado imperdonable, la blasfemia al Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer la porción desde el verso 22 hasta el verso
32. Dice la palabra de Dios: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, oiga lo que decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra mí, el Señor Jesucristo hablando en ese momento, se refería a su persona, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, dice la Biblia. Ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a dejarlo ahí hasta el verso 32, para que nosotros podamos analizar el contexto de estas advertencias del Señor Jesucristo contra estos hombres, ¿verdad? Que abiertamente, de manera necia, de manera insensible, emitían abiertamente, descaradamente, sin reparar en el peso de sus blasfemias, palabras en contra del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo se había mantenido haciendo la obra de gracia que Él se había propuesto y para la cual había capacitado a sus discípulos. El Señor se mantenía sanando a las personas de la provincia de Galilea, allí donde se encontraban sus discípulos y donde el Señor estaba desarrollando su ministerio, pero en medio de aquellas jornadas de manifestación de poder y gracia y misericordia, el Señor Jesucristo continuaba también enfrentando a estos hombres y de manera particular en este momento, enfrentando la oposición directa al Espíritu de Dios. Mientras el testimonio del poder de Dios, en gracia y en verdad, en la persona de Cristo se hacía evidente, las personas comenzaron a mirar a este Jesús de Nazaret como ese posible Mesías que había sido anunciado. Las personas comenzaron a preguntarse si este podía ser aquel hijo de David que nosotros esperamos. Las personas tenían ese anhelo, tenían esa necesidad. Es cierto, muchos de ellos motivados por la simple carga opresora del Imperio Romano, pero muchos de ellos esperaban al Salvador, esperaban al Mesías anunciado. Mientras una gran cantidad de personas esperaba al Mesías, habían algunos que no eran capaces de ver la gracia manifiesta del Señor Jesucristo. Y en vez de decir, ¿será este el hijo de David?, decían, como vimos, este por Satanás es que está haciendo lo que hace. Y ese es el primer argumento que el Señor Jesucristo confronta allí en el verso número 22. Dice la palabra de Dios allí que las gentes
Luego que el Señor Jesucristo sanó a ese ciego y mudo, dice en el verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Es otro nombre que la Biblia le da a Satanás. Usted y yo lo hemos estudiado. Belcebú significa el príncipe de las moscas, el señor de las moscas. Es otro nombre degradante de la persona de Satanás. El príncipe de los demonios, dice la palabra de Dios aquí. Y el contraste, mi amado hermano, es notable. Y no hace más que revelar la naturaleza endurecida del corazón de cada uno de esos grupos que nosotros vemos allí en la descripción del episodio. Mientras unos en necesidad perciben al ungido de Dios y reciben gracia y misericordia de su parte, otros se niegan a reconocerlo y son capaces de invalidar su persona y su ministerio, atribuyéndole relación con espíritus inmundos. Y mire, mi hermano, es como decimos, ¿verdad? No hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y hoy, aunque no se manifiestan de manera regular estos portentos sobrenaturales, nosotros hoy tenemos la oportunidad de ver al Señor Jesucristo obrar en la vida de las personas, en vidas transformadas, en vidas recuperadas del pecado, en vidas rehechas, vidas antes torcidas, quebradas y camino a la destrucción por el Evangelio de Cristo. Son vidas transformadas, son vidas que han sido limpiadas, son vidas en las cuales todo lo pasado queda atrás y son hechas nuevas completamente, mi amado hermano. Y hay gente que no es capaz de ver eso. Y hay personas que todavía no son capaces de ver la obra milagrosa de restauración. Porque déjeme decirle, la obra de regeneración con fines de la vida eterna no se ve necesariamente. Pero Dios opera un cambio en las personas, ¿sí o no? Dios opera un cambio en la gente. Dios cambia la lengua de las personas y ya las personas, en vez de ser maldicientes, son personas que alaban el nombre de Cristo. Y hay personas que ven eso y no son capaces de entender que Dios ha obrado. No son capaces de entender que Dios ha puesto su mano allí para transformar a las personas. Yo no voy a pasar aquí un minuto más hablando acerca de testimonios tras testimonios, pero mi hermano, nosotros conocemos y tenemos ahí al lado a personas amadas del Señor y amadas nuestras que antes conocimos en callejones y hoy son hombres y mujeres que sirven al nombre de Cristo. Hoy son hombres y mujeres que sirven al nombre de Cristo Jesús y sirven a los demás en el nombre de Cristo. No es posible, yo no puedo ver eso y no pensar siquiera que ha sido obra de la mano del Señor en esa persona. Y en este episodio tenemos dos grupos de personas. Unos ven la gracia de Dios y comienzan a preguntarse, cuidado si este es el ungido de Dios. Y otros ven lo mismo y lo que terminan diciendo es por Satanás que se está haciendo eso. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? El rechazo de corazones endurecidos contrasta abiertamente con la diligencia y la humildad y la apertura de los corazones de aquellos que ignoran, pero por lo menos son capaces de preguntarse, ¿es posible que este sea el Hijo de Dios? Mire, mi amado hermano, la palabra de Dios nos muestra claramente que el Señor Jesucristo tenía el propósito de manifestar toda la profecía que había sido dada con respecto al Mesías anunciado. A unos ciertamente mandó guardar discreción con respecto a esa identidad. Pero a otros, en vista de este descaro y de esta acusación, a otros respondió. Y lo hizo en esta porción de manera particular. Respondió. Pero el Señor Jesucristo estaba dando cumplimiento profético a las declaraciones acerca del advenimiento de un vástago de David, de uno que viniera del linaje de David. Ese era el requerimiento particular. El Señor Jesucristo, al menos
en ese aspecto particular comenzó claramente por la soberana voluntad de Dios a cumplir con la profecía. Era hijo de María, del linaje de David, y por parte de José, en términos legales, aunque no era hijo biológico, también cumplía con el linaje de David. Usted lo puede ver allí claramente en el Evangelio de Mateo, en el linaje del Señor Jesucristo, en el capítulo 1, y en el Evangelio de Lucas. Usted lo puede ver ahí claramente. Y mire cómo dice Jeremías con respecto a esta declaración, porque estos hombres estaban cuestionándose acerca de si el Cristo era este hombre. En otras palabras, si este Jesús de Nazaret era el Cristo, era el ungido, era el Mesías. Mire cómo dice Jeremías capítulo 33, verso 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y dice el verso 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová, justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Cuando nosotros lo leemos de esta manera, posiblemente perdemos el sentido de que a ese vástago, a quien se le llamaría Jehová, justicia nuestra, es al Mesías anunciado, no a las ciudades, no a Judá, que sería salva, no a Jerusalén, que habitaría segura, sino al ungido de Dios, a ese vástago de David, que sería levantado para reinar sempiternamente por los siglos de los siglos en el reino de los cielos, en el reino que el Señor Jesucristo estaba anunciando, pero que usted y yo sabemos que se manifestará un día para la gloria de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y si usted no lo pudo ver ahí, mire cómo dice el capítulo 23 del mismo libro de Jeremías. Jeremías 23, verso 5, lo dice mucho más claro. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días, hablando de sus días, será salvo Judá e Israel habitará confiada. Y este será su nombre. ¿De quién? Del vástago de David, ¿sí o no? Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cuál? Jehová, justicia nuestra. Yo no sé dónde están los ojos de aquellos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo es posible que no podamos reparar juntos y darle gloria al nombre de Cristo viendo textos como este. En aquel día en que se levante ese vástago, ese linaje de David, el león de la tribu de Judá, dice la palabra de Dios también acerca del Mesías, ese día él será llamado Jehová, justicia nuestra. Entonces, mi amado hermano, la palabra de Dios no deja lugar a dudas. Mientras unos son capaces de ver en Cristo Jesús al Salvador, otros son capaces de rechazar al Mesías anunciado y relacionar, incluso llegar a la blasfemia de relacionar la persona y la obra de Cristo con Belcebú, con Satanás, en este caso, con espíritus inmundos. Por eso que la gente se preguntaba en ese tiempo, ¿será este que el hijo de David anunciado por los profetas? Pero el Señor Jesucristo conocía los pensamientos de la gente. Eso es lo que dice el texto. El texto dice, en el verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les respondió. El Señor Jesucristo conocía, mi amado hermano, los pensamientos de las personas. Por
Por eso él era capaz de responder a unos y a otros. A los primeros, a esos que vieron en su persona y en su ministerio a ese potencial hijo de David, el Señor Jesucristo no les respondió. Porque él sabía que su respuesta posiblemente iba acompañada de demandas que no eran pertinentes en términos del tiempo para él atender. Usted sabe que la gente quería echarle mano y hacerle rey. Usted sabe que había un grupo de personas que quería echarle mano para destruirle, pero había otro grupo que quería echarle mano para exaltarlo en este mundo. El Señor Jesucristo no vino a ninguna de las dos cosas. ¿Usted me entiende? El Señor Jesucristo vino a morir en una cruz. El Señor Jesucristo vino a un propósito superior a cualquiera de esas dos cosas. El Señor Jesucristo vino a morir en una cruz para que por medio de su sangre derramada, usted y yo podamos tener libertad, usted y yo podamos tener vida eterna y perdón de nuestros pecados. Esa es una realidad mayor que excede la relevancia de un reino temporal o de una destrucción temporal. El Señor Jesucristo estaba a riesgo de ambas cosas. El Señor Jesucristo no vendrá a tu vida, persona que nos visita y persona que está con nosotros por medio de la internet en esta mañana. El Señor Jesucristo no vendrá a tu vida para librarte de la opresión económica que tú estés padeciendo. Aunque podrás ser enseñado por la palabra de Dios y la dirección de su Espíritu Santo en una buena y efectiva mayordomía de tus finanzas. El Señor Jesucristo no vino a traer libertad para tu condición de enfermedad, aunque Él puede obrar soberanamente y traerte a sanación de tus dolencias. El Señor Jesucristo vino a perdonar tu pecado. El Señor Jesucristo vino a darte algo mayor. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido a buscar a los enfermos y a buscar y a salvar a lo que se había perdido. El Señor Jesucristo vino a algo mayor que muchas de esas cosas temporales que tú y yo estamos necesitando hoy. Y aún así, mi amado hermano, el Señor Jesucristo ha dicho claramente: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que dice, os serán añadidas, os serán añadidas. Entonces, permítame decirlo en estas palabras tan bajas posiblemente, pero yo no veo perdedera en ese negocio. ¿Usted me entiende? El Señor Jesucristo vino a un propósito mayor. Y aún en medio de esa gracia desbordada, el Señor Jesucristo enfrentó oposición de este tipo. Oposición que señalaba su persona, pero también señaló la obra del Espíritu Santo, la relacionó con una obra maligna. Y el Señor Jesucristo tuvo que dar respuesta a estos hombres. Miren el verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Cómo permanecerá su reino? Ustedes se han equivocado medio a medio. La lógica de ustedes ha fallado abiertamente en este momento y en este punto. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dice el Señor. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mire, el Señor sabía, mi amado hermano, y respondió de acuerdo con eso que sabía, que esta acusación era absurda. ¿Usted me está entendiendo? Esta acusación no tiene por dónde agarrarse, no se sostiene sola. Porque estaban acusando al Señor usar los poderes de Satanás para echar fuera a los demonios
y a las huestes espirituales de Satanás. No tiene sentido alguno. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor no se los dijo con claridad, pero se los dejó ver de manera muy, muy abierta. Si esa acusación fuera verdadera, Satanás se estaría oponiendo a Satanás. Y sabemos que toda empresa o propósito tiene sus días contados cuando no hay un acuerdo entre sus responsables. Eran acusaciones completamente contradictorias que buscaban oscurecer la verdad, manifestar la perversidad del corazón de ellos y mostrar de quién eran verdaderamente hijos estos sacerdotes y fariseos y escribas de Israel en el tiempo del Señor. El reino de los cielos se había acercado, mi amado hermano. El reino de los cielos se había acercado. El Señor Jesucristo no solamente representaba el reino de los cielos, el Señor Jesucristo era ese reino de los cielos que se había acercado. Amén. El Señor Jesucristo era ese reino de los cielos que nos hacía a nosotros cercanos a nuestro Dios y Padre, el Creador. El Señor Jesucristo, como gerente general de ese imperio sempiterno, el Señor sabía de qué hablaba cuando decía: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No se trataba solamente de un concepto fundamental de administración, de política pública. No, el Señor Jesucristo revelaba su reino en perfecta cohesión con el Padre y con el Espíritu Santo. La Santa Trinidad, que era ese ejemplo supremo de donde podía entenderse la importancia de la unidad y el consenso eterno de la deidad. Ese consenso que resolvió enviar al unigénito de Dios a morir en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso fue un consenso, mi hermano. Eso no fue una decisión arbitraria. La palabra de Dios nos muestra que fue un consenso. No hay casa, no hay consenso, no hay empresa que permanezca cuando no hay cohesión. Y el Señor Jesucristo estaba partiendo de ese principio para refutar estas acusaciones sin fundamento. Vaya conmigo a Hechos para que usted vea un reflejo de ese consenso eterno. Hechos capítulo número 2, verso 22. Dice la palabra de Dios allí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, verso 23, entregado por el determinado, ¿qué dice allí? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, entregado en ese contexto de un consejo previo que se dio en la Trinidad. Dios decidió, Dios en las tres personas en que existe la deidad, hubo un consejo. Es que yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Cómo yo puedo tener un consejo conmigo mismo? No, yo tengo un consejo cuando yo acuerdo ciertas cosas con otras personas. Por eso que la palabra de Dios abiertamente nos dice que hubo un determinado consejo en la persona de Dios, entre la persona del Padre, entre la persona del Hijo y entre la persona del Espíritu Santo de Dios. Hubo un consejo, hubo un acuerdo predeterminado para que este Hijo unigénito de Dios fuese entregado, para que él fuese prendido y fuese matado por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Termina de decir Hechos capítulo 2. Mi hermano, un consejo. Y el Señor Jesucristo sabía bien entonces de lo que estaba hablando cuando refutó a estos hombres.
Y dice el Señor, verso 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dice el verso 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este es el debate de mayor profundidad teológica que el Señor ha tenido con estos hombres. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Hablando de la incidencia del Espíritu Santo, de la naturaleza del Espíritu de gracia por medio del cual el Señor Jesucristo estaba obrando. El Señor Jesucristo no estaba obrando con una autoridad autónoma fuera de la obra del Espíritu de Dios. No, el Señor Jesucristo fue investido con el Espíritu Santo. Y por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo era que este Jesús de Nazaret hacía lo que hacía. El Señor Jesucristo estaba debatiendo con ellos el plan de redención que involucra la inauguración del reino de los cielos en medio de los hombres por la obra y el ministerio de Cristo aquí en la tierra hasta su manifestación plena en el día de su retorno a este mundo. Pero también el Señor Jesucristo estaba debatiendo el conflicto espiritual contra el enemigo de la gloria de Cristo, Satanás. Este era el debate de mayor profundidad que el Señor Jesucristo estaba teniendo en este capítulo 12 y hasta ahora con los escribas y los fariseos. En la vida ordinaria, un ladrón llega a una casa y el dueño de la casa no se pone de acuerdo con el ladrón para saquearla, ¿verdad que no? A menos que haya una triquiñuela, ¿verdad? Como pasa en las películas. Una triquiñuela donde a lo mejor uno de la casa se compone con el ladrón. Pero la normalidad de los casos es que el ladrón tiene que atar al dueño de la casa, tiene que maniatarlo, tiene que someterlo y entonces luego saquea la casa. Digo, el pecado ha evolucionado tanto que yo no sé ya, pero ese es el crimen tradicional. El ladrón viene, maniata al dueño de la casa y entonces saquea el hogar, saquea la casa. Pero por esto mismo, esta es una figura que el Señor Jesucristo estaba utilizando, ¿verdad? Para evidenciar lo que hasta ese momento había comenzado a suceder por medio de la palabra y por medio de los portentos del Señor Jesucristo de manera directa. El Señor estaba privando a Satanás de toda la autoridad y dominio que él hasta ese momento tenía sobre los hombres por medio de la muerte, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, entonces nosotros podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque hasta eso el Señor Jesucristo fue capaz de destruir. Hasta eso el Señor Jesucristo fue capaz de destruir de manos de Satanás. El hombre, dice la palabra de Dios, vivía subyugado por el terror de la muerte, pero el Señor Jesucristo vino a traer libertad. El Señor Jesucristo vino a traer una libertad tal que hoy el cristiano no debe temer a la muerte. Amén. El cristiano no debe temer a la muerte, mi amado hermano. Nosotros podemos afligirnos por otras cosas, pero no por lo que va a suceder después de ahí. No, porque nosotros estamos apercibidos, completamente apercibidos de que vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Si usted ha creído verdaderamente en la persona y en la obra de Cristo, esa debe ser su convicción. Si usted me dice hoy, pastor, yo no estoy seguro de eso, entonces yo tengo que predicarle a usted el evangelio otra vez. Otra vez tengo que predicarle el evangelio para que venga a su corazón la convicción de que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario para darle vida a usted. No para que usted se quede enterrado. No para que usted no se levante en el día en que se levantarán los muertos para gloria suya. Usted sabe que va a haber un día en que muchos no se levantarán. El día en que el Señor Jesucristo se manifieste
nuevamente para venir a buscar a su iglesia, solamente se levantarán los que habrán dormido con Cristo Jesús. Y posteriormente, en la cronología escatológica que la Biblia revela, es que se levantarán el resto de las personas, y muchos se levantarán para confusión y perdición eterna. Pero los que habremos dormido en Cristo, nos levantaremos para su gloria y para vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y la convicción suya y mía debe ser que nosotros nos levantaremos para vida eterna. La palabra de Dios claramente nos enseña que el Señor Jesucristo despojó a Satanás de ese poder particular que tenía sobre la muerte. Y dice primera de Juan, capítulo número 3, que él apareció para deshacer, para destruir las obras del diablo. Para eso vino el Señor Jesucristo. Para, por medio de su obra en la cruz del Calvario, destruir el poder y la autoridad que Satanás tenía hasta ese momento. Por medio de su obra en la cruz, por medio de su encarnación, por medio de su victoria en el desierto, por medio de las palabras de poder y de autoridad dirigida hacia los demonios en todo el tiempo de su ministerio, por medio de su resurrección y ascensión a los cielos, por medio de su coronación y exaltación al lado del trono del Padre. La palabra de Dios dice que el Señor comenzó abierta y francamente a avasallar, a destruir, a despojar a Satanás de su autoridad. Satanás fue privado de los efectos de su poder. Satanás está siendo privado progresivamente del impacto que sus maquinaciones tienen sobre las almas. Y Satanás será definitivamente privado, definitivamente serán aseguradas las ataduras que permitirán al Señor Jesucristo desterrar eternamente, por los siglos de los siglos, a Satanás en el infierno, en ese lago de fuego que fue creado para él y sus ángeles, dice la palabra de Dios. No podemos decir que ese hombre fuerte está definitiva y absolutamente atado al día de hoy. ¿Usted me está entendiendo? Porque si fuese así, entonces yo no sé de dónde salen las atrocidades que nosotros estamos viviendo. Yo no sé cómo el pecado puede desatarse de tal manera que una niña de 8 años es violada y asesinada abiertamente y hoy no pasa nada, absolutamente nada. Como que fue un perro que mataron. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo es posible que el pecado se haya desbordado hoy de tal manera que las naciones son saqueadas, abiertamente saqueadas de manos de una sociedad que se esfuerza y trabaja y se va erosionando hasta los huesos para que con su carga impositiva, 2 o 3, se lleven millones para sus arcas. Yo no entiendo cómo es que el pecado del hombre se ha desatado de tal manera y se diga que Satanás está atado. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? No, mi hermano, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Bíblicamente no lo veo. Bíblicamente no lo veo. Satanás comenzó a ser atado. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo sigue trabajando en los corazones de los hombres. Mire, déjeme decirle, así mismo como yo no creo que Satanás está absolutamente atado hoy, de la misma manera tampoco creo que Satanás está a sus anchas. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? De la misma manera tampoco creo que Satanás está a sus anchas, porque si no fuera por el Espíritu de Dios morando en los corazones de los hombres hoy, si no fuera por el Espíritu Santo morando en los corazones de sus hijos hoy, esto no se sabría dónde estuviéramos. Nosotros no sabríamos hoy dónde estuviéramos, mi amado hermano.
y los males amontonados unos sobre otros que el 2020 nos ha traído, parecería un campamento de verano comparado, mi amado hermano, con lo que estuviera sucediendo hoy si el Espíritu Santo no estuviera en medio nuestro. Entonces yo creo que tenemos que tener un equilibrio para nosotros entender la manera en cómo Dios ha obrado por medio de Cristo para sujetar la obra del espíritu maligno, la obra del espíritu de Satanás, sujetarla hasta un día en que sea atado verdaderamente y definitivamente por los siglos de los siglos. Hoy él no está a sus anchas, pero hoy, mi amado hermano, no es verdad que él está atado. No, hay demasiada influencia del enemigo de la gloria de Cristo en este tiempo. Y esa realidad, mi amado hermano, solamente podemos entenderla, esa realidad solamente podemos apreciar los efectos y la magnitud de esa realidad por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Por eso es que no se concibe a una persona que se diga conocedor de la verdad de Dios, conocedor de la palabra de Dios, como eran estos hombres particulares que el Señor Jesucristo estaba enfrentando y que cayeron en la ignorancia de señalar al Señor Jesucristo y a su obra poderosa en el Espíritu de Dios como obra del maligno, como obra de Satanás. Por eso que el Señor Jesucristo tiene que intercalar ahí en esa advertencia la declaración de que el que no es conmigo, mira, contra mí es. El que no es conmigo, el que conmigo no recoge, lo que hace es que desparrama. Aquí no hay posiciones neutras, mi amado hermano. Pastor, usted lo que es un fanático. Yo creo en Dios, pero usted sabe, yo ahí en el medio, yo más o menos, yo no soy tan extremista. No, mi amado hermano, el que no es con Cristo, contra Cristo es. ¿Usted me está entendiendo? Esto es 0 o 1. Aquí no hay .5. Esto es blanco o negro. Aquí no hay grises. O usted recoge con Cristo para la gloria de su nombre, o usted está desparramando. Esa es la realidad. Y el Señor Jesucristo tiene que intercalar esta advertencia en medio de este escenario donde hombres alegadamente temerosos de Dios y conocedores de la ley están acusando al Señor Jesucristo. Están rechazando, están señalando, están menoscabando la autoridad de la sana doctrina, la autoridad de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso terminamos con esta porción, en esta advertencia que el Señor Jesucristo da, versos 31 y 32. Por tanto, os digo, dice el Señor, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Usted sabía que esa es la única excepción bíblica que hay acerca del perdón de pecados? Todo pecado será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, dice la Biblia aquí en el verso 32, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y déjeme comenzar por ahí, porque yo necesito aclarar que eso no significa que en el venidero haya perdón para algo. ¿Usted me está entendiendo? Cuando el Señor dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, el Señor no está abriendo una brecha para que nosotros entendamos que algunas cosas podrán ser perdonadas en el siglo venidero. No, no. El Señor está utilizando una figura retórica en sentido de comparación. El Señor Jesucristo ha dicho, mira, ni aquí ni en ningún lado la ofensa al Espíritu Santo será perdonada. Pero la palabra de Dios es muy clara y muy precisa cuando ella ha dicho que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de eso, perdón, oportunidad de perdón. No, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Y lo que viene después del juicio, una sentencia. ¿Dónde están los abogados aquí?
Marisa, tú no eres abogada. Después de un juicio, lo que viene es una sentencia. Usted no puede venir, ¿verdad?, a arrepentirse. Bueno, usted puede arrepentir en términos espirituales, porque a usted le cabe tanto. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay oportunidad de perdón. No hay oportunidad de perdón después que nosotros partamos de esta vida, mi amado hermano. No hay oportunidad de perdón. La palabra de Dios dice que hoy es el día que tiene que ser considerado para tu salvación. Hoy es el día de salvación. No mañana, no después, no, mira, después, otro día. No, es que tú no sabes. Tú y yo no teníamos el conocimiento ni el dominio de lo que puede pasar en nuestra vida mañana y ese otro día para el cual tú estás dejando una decisión por Cristo. No hay perdón de pecados luego de la muerte. Está escrito que el hombre muera y luego de esto el juicio y luego de esto sentencia. La palabra de Dios es muy clara. Y no hay espacio en el plan escatológico del Señor para el perdón de pecados. Incluso luego que el Señor Jesucristo se manifiesta, mi amado hermano. No habrá perdón de pecados porque en el siglo venidero, en la vida eterna, el pecado habrá sido erradicado con la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? No habrá pecado porque el Señor Jesucristo reinará. Y ya el pecado será destruido eternamente y para siempre. Ahora, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Cuál es la ofensa al Espíritu Santo, mi amado hermano? ¿Cuál es la ofensa al Espíritu Santo? La Escritura usa una palabra en sentido amplio, en sentido general, y usa también una palabra en sentido particular, en sentido estricto. La palabra blasfemia que se utiliza aquí en el texto se puede entender como una irreverencia desafiante. Maldecir a Dios. ¿Se ha topado con personas que han dicho maldiciones de la persona de Dios? Posiblemente usted levante las cejas, pero yo he tenido que enfrentar a personas en argumentos que han sido capaces, ya por burla, ya por ignorancia, de maldecir a la persona de Dios. Maldecir a la persona de Dios o degradar a lo secular lo que es santo. O déjeme decirle, atribuirle santidad a lo que es mundano. ¿Usted me está entendiendo? La palabra que el Señor Jesucristo utiliza aquí es una palabra más particular. Habla de un lenguaje insolente, dirigido contra Dios por medio de su espíritu, difamación, burla, injuria. Cuando el Señor Jesucristo asegura que toda clase de blasfemia será perdonada a los hombres, se refiere al texto general, a la palabra en general, a la palabra blasfemia como insulto general. Pero cuando usa la palabra blasfemia para hablar acerca del Espíritu Santo, se está refiriendo a un pecado particular que aún en nuestro idioma es considerado abiertamente una blasfemia, una ofensa a la dignidad del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que no hay perdón para tal ofensa, porque en palabras llanas, mi amado hermano, solo el Espíritu, a quien pudiera estarse ofendiendo aviesamente, como los fariseos estaban haciendo en este momento, es el que da convicción de pecado e intención de arrepentimiento.
Los fariseos estaban atribuyendo a Satanás lo que el Espíritu Santo está logrando a través de Cristo. Y lo están haciendo de forma deliberada, de forma intencional, a pesar de que todas las características estaban siendo dadas para que el Señor fuese exaltado por los hombres. Su necia insensibilidad les estaba condenando a sí mismos. El pecado de ellos es imperdonable porque han decidido evitar el sendero que lleva al perdón, que es someterse a la dirección sobrenatural del Espíritu Santo en sus vidas. Hay esperanza para un ladrón, mi amado hermano, ¿sí o no? Hay esperanza para un adúltero, hay esperanza hasta para un violador, hay esperanza. Si cualquiera de estos ofensores públicos cumple una condena y allí conoce el evangelio libertador de Cristo, hay esperanza para esa persona. Pero para una persona que se opone abiertamente y endurece su corazón a tal punto que ha determinado no prestar atención a las indicaciones del Espíritu Santo, ni siquiera a escuchar sus ruegos y su voz de advertencia, esa persona se ha colocado en el camino de la perdición. No hay perdón para tal persona. No hay perdón para una persona que rechace y que ofenda abiertamente la intención de gracia, la intención tierna del Espíritu de Dios para dar convicción de pecado, de justicia y de juicio. Mi amado hermano, esta es una advertencia que también pesa sobre la iglesia. Esta es una advertencia que también pesa sobre la iglesia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el resultado de un progreso gradual del pecado en los corazones. Usted y yo no caemos de bruces en un instante. Usted y yo nos vamos deslizando. Cuando nosotros caemos y nos apartamos de la gracia de nuestro Dios para perdición, no es que nosotros perdemos la salvación, pero nosotros terminaremos demostrando que nunca nos interesó el Evangelio de Cristo, que nunca gustamos de la gracia. De manera, mi amado hermano, que la palabra de Dios nos anima indirectamente a permanecer a los pies de Cristo Jesús, pegados a la verdadera vid, para que Él pueda seguir sosteniendo nuestras vidas hasta el día de su gloria. En medio de la ofensa al Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo advierte de manera grave, acerca del pecado y acerca de la dureza del corazón. Si tú estás aquí en esta mañana o si tú nos estás viendo, este es el momento para tú considerar la calidad de tu corazón con respecto al Evangelio de Cristo. ¿Qué tanto tú eres capaz de inclinar tu corazón a las verdades de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tú eres capaz de prestar oídos a la predicación del Evangelio y abrir tu corazón a las verdades de la palabra de Dios? No a las verdades o a los planteamientos que haga el hombre, a la verdad que trasciende por encima del expositor de la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Considera tu corazón para que termines clamando como la palabra de Dios nos enseña que debemos clamar por el favor del perdón que solamente Cristo puede darnos. Y mientras tanto la iglesia puede clamar de igual manera. Si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz. Ven a los pies de Cristo Jesús. Entrega tu corazón a Cristo. Toma una decisión por Cristo en esta mañana. De manera que tú puedas ser
sensible a la obra del Espíritu en tu vida, que quiere comenzar a transformarte para salvación.